Saludos amigos, hoy tenemos una entrevista muy especial. Me acompaña la doctora Mariela Guerra, ella es psiquiatra, es una profesora internacional, es investigadora de uno de los grupos más importantes de demencia a nivel mundial, representa a América Latina en una asociación para el estudio del Alzheimer en todo el mundo, es una autoridad en el tema. Mariela, bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Mariela, como siempre estás produciendo nuevo conocimiento a nivel de revistas y todo, pero también lo estás haciendo para mover la rueda y que no se quede solo en las revistas el nuevo conocimiento. Ahora estás organizando, coorganizando un evento. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, yo les cuento que a nivel internacional el problema de las demencias está ocupando los primeros lugares de la agenda de salud pública. ¿Por qué? Porque cada vez hay más casos de demencia y el problema es que tienen un costo muy grande para los gobiernos. Entonces, lo que se proyecta es que la mayor cantidad de personas con demencia van a estar en Latinoamérica y en Asia. Entonces, tenemos que ponernos a revisar qué está haciendo el Perú por este plan de demencias. Y por eso es que hemos invitado a autoridades en el tema para que nos digan desde las diversas perspectivas, la OPS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, la sociedad civil, etcétera, qué se está haciendo en este tema en el Perú. Entonces yo te voy a hacer la pregunta. ¿Existe una ley de demencia? ¿Existe una reglamentación? ¿Qué tan preparado está el Perú a nivel de los servicios de salud y los servicios sociales para responder o afrontar el cuidado de las familias y de las personas que tienen demencia? Acaba de hacerse una encuesta a 70.000 personas a nivel mundial, procedentes de 150 países. Esta entrevista ha incluido profesionales de la salud, pacientes o personas portadoras de demencia, sus familiares y el ciudadano común. Lo primero es, 2 de cada 3 personas, y estamos hablando de países de bajos y medianos recursos como el Perú y de altos recursos. 2 de 3 personas creen que la demencia es parte de la edad, del envejecimiento o de la vejez. Entonces, por ahí arrancamos mal. No es normal la demencia. No es normal y ese es un mito que hasta ahora no podemos combatir y que se sigue en la creencia de que si tú eres lo suficientemente viejo, de todas maneras vas a hacer una demencia y no es así. Lo segundo, en esta misma encuesta, en esta misma entrevista, el 60% de los portadores del mal respondió que no los habían diagnosticado correctamente y que cuando tenían el diagnóstico, el tratamiento que se les daba no era el mejor. Entonces, esto simplemente refleja cómo estamos nosotros viendo la demencia a nivel mundial y dentro de ese mundo donde se encuestó está también el Perú. En el Perú, te cuento yo anecdóticamente, es que hace un par de años nosotros hicimos un estudio en la zona rural, y estamos hablando de Cañete, estamos hablando de Cerro Azul, 2 horas de Lima máximo, e hicimos una entrevista a profesionales de la salud y también a la comunidad. Y la respuesta cuando preguntamos qué es Alzheimer, la respuesta en la comunidad, las respuestas iban desde una avenida A un jugador de fútbol a un alemán. libro, a un artista, ¿no es cierto? Y cuando lo hicimos con el profesional de la salud, no fue tan disparatada, digamos, la respuesta, pero igualmente no había un concepto claro de qué era la enfermedad de Alzheimer. Y hasta ahora, muchos profesionales de la salud dicen, tiene demencia senil, pero no tiene Alzheimer, Claro. como que fueran 2 entidades diferentes, lo que traduce la falta de conocimiento y de manejo en el tema. Hace poco yo me he reunido con el doctor Escalante, que le han encargado a él el programa de demencia en el Ministerio de Salud. Y lo que conversábamos es que ya hay la ley para demencia en el Perú, en buena hora. Hubo una de hace años, se derogó esa ley y en abril de este año salió una nueva ley que ya fue aprobada, ya está reglamentada, pero no se puede implementar por los costos. Nuevamente nos quedamos en ese cuello de botella que significa dinero. La pretensión es esta, la pretensión a nivel del Ministerio de Salud
es que existan varios centros de salud alrededor de un centro de salud mental. Entonces, cuando en estos centros de salud se detecte un problema de demencia o deterioro cognitivo, entonces ellos van a estar en la obligación de referirlo al centro de salud mental, y se supone que en este centro de salud mental tiene que estar el personal que esté ducho en hacer las evaluaciones, el tratamiento, dar la orientación a la familia, la educación a la familia y dar el grupo soporte. Tú nos has planteado, nos has bosquejado un tema de recurso humano importantísimo, ¿no? Que se puede trabajar. Definitivamente, y nos los has dicho, las personas que están a cargo de manejar el día a día, el diagnóstico inicial o prevenir y orientar el manejo, no van a tener que ser médicos especialistas. Efectivamente. Van a tener que ser personal de salud. Pero yo te voy a preguntar lo que hemos encontrado nosotros también en una investigación, que es el grado de frustración. La frustración de quien va a decir me estoy olvidando, ya me olvidé, mi mamá habla disparates, o está enferma de la cabeza, y que encuentra una respuesta que le genera frustración, la frustración del personal que hace el diagnóstico, lo deriva y después regresa sin ningún tipo de manejo. Pero ¿cómo hacer y cómo implementar estrategias de manejo comunitario para esta epidemia? Bueno, hicimos una capacitación a los médicos del Centro de Salud de Cerro Azul, San Vicente Cañete, de toda esa zona, que incluía los médicos del hospital, del MINSA y de E-Salud. ¿Y qué resulta? Que bueno, muy bien, se tomó el pre, el post, se dio toda la capacitación y regresamos nosotros, por decirte, a los 6 meses para ver qué habían encontrado en la aplicación del Minimental, cuántos casos habían encontrado, y les dejamos todo el material, les dejamos videos, le dejamos las pruebas del Minimental, le dejamos todo. Y cuando regresamos no se había hecho nada. ¿Por qué? Entonces, la frustración que tú señalas, la frustración del médico que me decía, bueno, doctora, pero nosotros tenemos que ver un determinado número de pacientes, y si usted quiere que yo haga una prueba de este tipo, me va a tomar 20 minutos, y si la familia interviene, 30 minutos, y entonces nadie me va a pagar más por ese tiempo y yo tengo que cubrir Cumplir la cuota. la cuota. Entonces, ese extra no sirvió para nada. Claro, para el conocimiento personal sí, pero no, digamos, la inversión social, Claro, que es lo que nosotros buscábamos. parte de los programas de capacitación, y lo sabes tú que eres profesora de tantos años, me has enseñado cosas a mí y sigo aprendiendo, es que cuando uno hace una estrategia de capacitación, no solamente tiene que medir si aprendió o no el pre y post, sino qué tanto de esto se aplica en la práctica diaria y qué tanto cambia e impacta los modos de la organización, y ir más allá, qué tanto mejora la salud de la población. Lo que sí deberían salir los colegas y los que toman decisión es que si se mejora la prevención y la detección de la demencia, la prevalencia de la demencia va a aumentar. Porque antes, Claro. cuando decían demencia 2, subirá a demencia 15, porque antes no se detectaba, estaba escondida. Entonces, inicialmente, uno decía, oye, yo estoy gastando, estoy invirtiendo, estoy dándole a la gente su derecho del cuidado de una enfermedad. Ahora te doy otra parte. A través de la Organización Mundial de la Salud se planteó un proyecto muy interesante que se ejecutó en India. India, como ustedes saben, es un país con mucha pobreza, mucho conflicto social. Y como dices tú, no tenemos el número suficiente de profesionales especialistas que ni siquiera pueden cubrir Lima. Entonces no hay suficientes psiquiatras, neurólogos, geriatras, y estamos más bien en una base de médicos generales, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron los problemas más frecuentes del adulto mayor y capacitaron a asistentes sociales, a enfermeras, en algunos temas prácticos, por ejemplo, visión, audición, depresión, deterioro cognitivo, fuerza, marcha, función respiratoria. Los capacitaron y ellos iban como agentes comunitarios, visitaban el poblado, visitaban los lugares, las casas, y si encontraban algo mal, algo que estaba inadecuado en las pruebas, ellos se encargaban de enlazar la cita
con el centro hospitalario o con el centro de salud para que esa persona reciba atención. Tú has tocado un tema fundamental, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer muchas cosas y ves que hay poco presupuesto, ¿no? Pero ¿en qué invertirías tus balas? O sea, ¿cómo harías para que el presupuesto escaso que existe sea el más eficiente? Yo te diría que una de las principales inversiones que habría que hacer desde una perspectiva es la capacitación a los profesionales para que tengan por lo menos la idea de que están frente a un síndrome de deterioro cognitivo y que puedan hacer la orientación adecuada y oportuna. Gente que tiene dinero, gente que tiene un seguro bueno, pero su seguro le dice que las enfermedades mentales no están cubiertas. ¿Por qué? Porque la salud mental generalmente en términos de lo que puede ser ansiedad, esquizofrenia, son condiciones crónicas, como decir... Hipertensión, Claro, diabetes, es artrosis. como decirte diabetes. Pero eso sí lo cubre. Y yo te pregunto a ti, Francisco, si tú tienes una diabetes, ¿tú tienes una fecha en la que vas a decir, ya a partir de ahora no tomo medicamentos, ya me curé? No, probablemente no. Probablemente no. Es lo Algo que estamos, tendrás que manejar, sí. ¿no es cierto? Entonces lo que estamos hablando con una demencia, lo que estamos hablando con una depresión, con un trastorno de ansiedad. Entonces, nuevamente repito, como no hay dolor, sufrimiento, no hay riesgo de muerte, no hay riesgo de complicaciones, pues no interesa porque ese es un paciente crónico en el que hay que invertir y no hay réditos. Entonces, la cobertura de salud no es suficiente. Si a mí me pasa lo mismo de acá a acá, una cuarta, se me tapa una arteria del corazón, que por la diabetes, que la hipertensión, pero a mí se me puede tapar acá. Si se me tapa acá, me operan el corazón, me dan la arritmia, todo lo demás. Pero si se me tapa acá y produce síntomas mentales, me dice el seguro, pagado inclusive con dinero, que no está cubierto. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la...? Voy a apelar a tu expertise científico internacional y nacional para que me expliques dónde está la justificación fisiopatológica, clínica, que con el mismo proceso aquí sí lo cubren y acá arriba no te cubren. Bueno, es lo mismo, en la medida en que tu patología de acá arriba no significa vida o muerte, entonces podemos esperar, ¿no? Ese es el problema. Entonces tendría que entrar la Superintendencia de Bancas y Seguros y el gobierno para revisar cómo está esto. Pero hay dolor del cuerpo, hay dolor No humano. voy más allá porque eso ya es un tema, digamos, político y de expertos que manejen esto. Pero quisiera retomar el problema del cuidador que tú has señalado, Francisco, y es que el paciente o la persona portadora de demencia en el Perú tiene que ser cuidada porque se puede morir, porque se cometió no sé, una tiza a la boca, un dado a la boca y se atoró porque ya no identifica qué es lo que tiene en la mano. Puede dejar la llave de gas prendida y volar toda la casa, puede dejar la puerta abierta y hacer que roben. Es decir, necesita un cuidador las 24 horas del día para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y para la supervivencia. Voy a salirme del porque es que no puedo cortar. Vamos a hablar sobre el tratamiento curativo de la enfermedad. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo lejano. Hay varios puntos a tocar. Primero, lo que tenemos que saber es que cuando la persona va y toca la puerta o el familiar lleva a su familiar por un problema de memoria, 20 años antes ya está el problema en el cerebro. O sea, 20 años antes de tener, me olvidé, no encuentro las palabras, 20 años antes, esa persona empezó a desarrollar el problema, la enfermedad en el cerebro y actualmente tenemos marcadores biológicos que nos permiten detectar tempranamente la enfermedad. Y lamentablemente es en ese momento, tardíamente, que uno va a pedir ayuda porque no aguanta más. Mariela, no tenemos más tiempo, Sí. pero me corrijo, tenemos mucho tiempo en otro momento. Claro que sí. Para seguir conversando y desmenuzando y disfrutando de poder contribuir a solucionar o a paliar o a rediseñar los servicios
en favor de las personas que tienen este problema. Quiero agradecer al programa Los Nonos, a Viva TV, a Oscar, por supuesto al doctor Parodi, maravilloso, extraordinario a nivel nacional e internacional, porque justamente los medios de comunicación tendrían que tener la obligación de tocar estos temas que son de beneficio social y beneficio de la salud de la población. Gracias.